Obra, para bien, presenta la verdadera historia de Judas Iscariote. Judas Iscariote es una figura central en la narrativa del Nuevo Testamento, debido a su traición a Jesús, que desencadenó la pasión y crucifixión. Te cuento con detalle su historia, desde sus inicios hasta su trágico final. Inicios y origen de Judas. Judas, conocido como Judas Iscariote, probablemente nació en la región de Queriot, una aldea de Judea. Su apellido, Iscariote, podría referirse a su lugar de origen, Ish Queriot, que significa hombre de Queriot, lo cual lo diferenciaba del resto de los apóstoles que provenían de Galilea. Poco se sabe de su familia o de sus primeros años, ya que los evangelios no ofrecen detalles sobre su vida antes de unirse a Jesús. No obstante, algunos estudiosos especulan que Judas podría haber tenido ambiciones nacionalistas o revolucionarias, como otros judíos de la época que buscaban la liberación del pueblo de la opresión romana. Judas se une a Jesús. Judas se convierte en uno de los 12 discípulos de Jesús, posiblemente atraído por la figura carismática del Mesías y su mensaje sobre el reino de Dios. Como uno de los discípulos más cercanos, Judas tenía un rol significativo dentro del grupo. Era el tesorero, lo cual lo ponía a cargo del dinero que el grupo recibía en donaciones para sostenerse durante su ministerio. Este rol muestra un nivel de confianza que Jesús depositó en él. La razón exacta por la cual Judas siguió a Jesús es desconocida, pero algunos piensan que, como muchos en esa época, pudo haber visto en Jesús una figura que cumpliría las profecías de liberar al pueblo judío de la ocupación romana. La traición de Judas. El episodio de la traición de Judas es uno de los momentos más enigmáticos de su historia. Los evangelios narran que Judas fue tentado por Satanás, lo cual significa que podría haber sido impulsado por una influencia maligna o por deseos egoístas. La traición de Judas comienza cuando, según el Evangelio de Mateo, él se reúne con los líderes religiosos en Jerusalén y acuerda entregarles a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Esta cantidad no era particularmente alta y simbolizaba el precio de un esclavo en la ley judía. Hay varias teorías sobre por qué Judas decidió traicionar a Jesús. Algunos creen que pudo haber sentido desilusión con Jesús al darse cuenta de que no sería el líder militar que liberaría a Israel, como muchos esperaban. Otros sugieren que Judas podría haber tenido ambiciones personales o quizás resentimiento. Hay incluso quienes argumentan que Judas quería presionar a Jesús para que usara su poder y así demostrara su autoridad divina. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada, y la traición sigue siendo un acto de profunda ambigüedad en la historia. Si te gusta la historia, y suscríbete a nuestro canal. Después de que Jesús es arrestado y condenado, Judas experimenta un profundo remordimiento. Según el Evangelio de Mateo, intenta devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes, confesando que ha pecado al traicionar a sangre inocente. Los sacerdotes rechazan su dinero, así que Judas lo lanza al templo y se va, sumido en desesperación. Posteriormente, se ahorca, consumido por la culpa. El libro de los Hechos presenta una versión distinta de su muerte, diciendo que cayó y su cuerpo se rompió. Esta discrepancia ha generado debates sobre cuál fue el desenlace exacto de Judas. Aunque ambas versiones coinciden en su trágico final, la familia de Judas y su legado. No se sabe mucho sobre la familia de Judas, y los evangelios no detallan lo que ocurrió con ellos tras su muerte. Es probable que la familia de Judas, si aún vivía, sufriera el estigma de la traición de su pariente. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, sugieren versiones alternativas de su historia, pero estos relatos no son considerados canónicos por la mayoría de las tradiciones cristianas. El legado de Judas en la historia.
La figura de Judas ha sido motivo de interpretaciones teológicas y literarias a lo largo de la historia. En muchos casos, representa al traidor arquetípico. No obstante, algunos estudiosos modernos han explorado una visión más compleja, sugiriendo que su traición pudo tener un propósito en el plan de Dios, facilitando los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús. A pesar de sus acciones, la historia de Judas nos recuerda las luchas humanas con la tentación, la culpa y el remordimiento, temas universales que trascienden las épocas. Claro, la historia de Judas es fascinante y trágica, llena de dilemas éticos y espirituales que invitan a profundizar en varios aspectos de su vida y su papel en la narrativa cristiana. La psicología de Judas. Uno de los puntos más debatidos sobre Judas es su psicología, es decir, ¿qué estaba pensando o sintiendo cuando decidió traicionar a Jesús? La Biblia menciona que Satanás entró en él, lo cual algunos interpretan como un acto de posesión o de influencia maligna, mientras que otros lo ven como una metáfora de sus propias luchas internas. El hecho de que Judas fuera el tesorero del grupo y que se mencione en los evangelios que en ocasiones robaba dinero de la bolsa de los apóstoles ha llevado a algunos a concluir que Judas tenía problemas con la codicia. Sin embargo, es posible que sus motivaciones fueran mucho más complejas que un simple deseo de dinero. Judas en el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico que fue descubierto en Egipto en la década de 1970 y que ofrece una visión completamente diferente de Judas. En este texto, que no es parte del canon bíblico, se presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más cercano y fiel a Jesús. Según el Evangelio de Judas, Jesús en realidad le pide a Judas que lo entregue, explicándole que esto es necesario para su misión y que Judas está ayudando a liberar su espíritu de su cuerpo. En esta versión, Judas es visto casi como un héroe que entiende el propósito más profundo de Jesús, en lugar de alguien impulsado por el egoísmo o la traición. Aunque el Evangelio de Judas no es aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, es un texto que nos invita a reconsiderar el papel de Judas y a pensar en los temas de sacrificio, destino y redención desde una perspectiva diferente. También pone en cuestión la noción de que siempre podemos juzgar las motivaciones de los demás, ya que el contexto y las interpretaciones pueden ser mucho más amplios de lo que se nos presenta. Interpretaciones en la historia del cristianismo. A lo largo de la historia, la figura de Judas ha sido vista principalmente como la de un villano, un símbolo de la traición absoluta. En el arte, la literatura y la cultura popular, Judas ha sido representado de muchas maneras, desde un hombre avaricioso hasta alguien completamente consumido por la desesperación y la culpa. En algunas obras medievales, Judas incluso es descrito como el traidor por excelencia, quien paga con una condena eterna. Sin embargo, en tiempos recientes, algunos teólogos y autores han explorado la posibilidad de que Judas, al igual que Pedro y otros apóstoles que también fallaron, podría haber sido perdonado por Dios. Esta idea de la posibilidad de redención para Judas es controvertida, pero plantea preguntas importantes sobre el perdón y el arrepentimiento en la doctrina cristiana. Si Judas hubiera tenido la oportunidad de arrepentirse y volver a Jesús, habría sido perdonado. Este dilema refleja un tema recurrente en el cristianismo. La misericordia de Dios es infinita y está abierta incluso a quienes han caído en los pecados más graves. La relación de Judas con los otros apóstoles. Aunque los evangelios no describen en detalle las relaciones entre los apóstoles, se puede suponer que Judas, como miembro del grupo,
formaba parte de una comunidad de personas unidas en torno a la misión de Jesús. Es probable que los otros apóstoles sintieran una gran sorpresa y tristeza cuando descubrieron la traición de Judas, ya que todos compartían momentos de enseñanza, milagros y crecimiento espiritual junto a Jesús. Además, la traición de Judas debe haber sido un golpe devastador para ellos, no solo por el arresto de su maestro, sino porque uno de los suyos fue quien lo entregó. ¿Pudo Judas haber cambiado su destino? Otro tema que surge en la historia de Judas es el del destino y el libre albedrío. Jesús anticipa la traición de Judas y se refiere a él como el hijo de perdición. Pero, ¿significa esto que Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús y que no tenía opción? Algunos piensan que, aunque Jesús conocía de antemano lo que sucedería, Judas aún tenía la libertad de elegir sus acciones y que la anticipación de Jesús no anulaba su responsabilidad personal. Esto se alinea con la creencia de que cada ser humano tiene la capacidad de decidir y es responsable de sus elecciones. La muerte de Judas y la idea del perdón. La muerte de Judas se presenta en los evangelios como un acto de desesperación, ya que no parece encontrar esperanza después de traicionar a Jesús. Es un acto trágico que refleja la culpa y el remordimiento profundos que lo consumieron. La desesperación de Judas lo llevó a no ver la posibilidad de perdón, a diferencia de Pedro, quien también negó a Jesús, pero eventualmente buscó la reconciliación. En la teología cristiana, se enseña que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si uno se arrepiente sinceramente. La historia de Judas nos recuerda que, en momentos de desesperación y culpa, siempre existe la posibilidad de regresar y buscar la misericordia divina. ¿Qué pasó con el legado de Judas? Después de la muerte de Judas, los apóstoles decidieron reemplazarlo para que el grupo de los 12 se mantuviera completo. En el libro de los Hechos, los discípulos eligen a Matías como el nuevo apóstol que ocupa el lugar de Judas. A partir de este punto, Judas prácticamente desaparece de las Escrituras, salvo en referencias ocasionales como advertencia de lo que significa traicionar la confianza y el amor de Dios. El legado de Judas ha quedado marcado por su acto de traición, y a lo largo de la historia, su nombre ha sido símbolo de traición y deslealtad. Sin embargo, en tiempos recientes, algunas corrientes cristianas han comenzado a considerar a Judas desde una perspectiva de compasión, recordando que, al final, fue una persona que se arrepintió, aunque no encontró la paz para buscar la reconciliación. La historia de Judas no es solo la de un traidor, sino la de un ser humano con dudas, miedos y deseos, que, como muchos, se perdió en sus propias ambiciones y errores. Nos recuerda la importancia de la esperanza y del perdón, así como el llamado de Jesús a amarnos y perdonarnos los unos a los otros. La Biblia no ofrece detalles sobre la familia de Judas Iscariote después de su traición y muerte, y tampoco proporciona información sobre su vida familiar en general. Sin embargo, hay algunas reflexiones y suposiciones que se pueden hacer en torno a su posible familia y lo que podrían haber experimentado tras su muerte y el estigma asociado a él. La ausencia de información sobre la familia de Judas. A diferencia de otros discípulos, de los cuales se mencionan ocasionalmente a sus padres, esposas o hermanos, en el caso de Judas, los evangelios no registran detalles sobre sus parientes. Esto ha llevado a muchos estudiosos a suponer que, si Judas tenía familia, esposa, hijos o padres vivos, podrían haber sufrido un estigma significativo debido a la infamia de su acto.
Algunos estudiosos especulan que Judas podría haber tenido familia, dado que era adulto y vivía en una sociedad donde el matrimonio y la familia eran comunes y valorados. Si este fuera el caso, sus familiares probablemente enfrentaron un estigma social severo al ser identificados con el traidor de Jesús, especialmente en los primeros años de la comunidad cristiana. Posibles consecuencias sociales y culturales. En la sociedad judía del siglo I, la reputación de una persona era muy importante y la deshonra pública podía afectar profundamente a toda su familia. Si la comunidad conoció los detalles de la traición y muerte de Judas, es probable que su familia haya enfrentado rechazo, vergüenza y aislamiento. La traición de Judas fue un evento muy conocido entre los primeros cristianos y fue recordado en la tradición oral y escrita, lo que significa que el nombre de Judas quedó asociado a la traición durante mucho tiempo. Esto habría sido difícil para cualquier pariente. La interpretación teológica y su impacto en la familia. En términos teológicos, Judas representa una figura que, lamentablemente, se alejó del plan de Dios. Esto habría sido interpretado como una deshonra no solo para él, sino también para su linaje en la mentalidad de la época. Sin embargo, en el cristianismo primitivo, también se enseñaba que Dios ofrecía perdón y redención, incluso para aquellos que cometieron grandes errores. Si alguno de los familiares de Judas se convirtió al cristianismo, es posible que haya encontrado consuelo en la idea de que la misericordia de Dios estaba disponible, incluso para Judas, aunque él mismo no encontró paz. La vida en anonimato. Es posible que la familia de Judas haya optado por vivir en el anonimato o cambiar de lugar para evitar la asociación con su nombre. En una sociedad donde la noticia de su traición se transmitía de boca en boca y en las primeras enseñanzas cristianas, la familia de Judas pudo haber optado por no identificarse públicamente como sus parientes. La historia de Judas Iscariote es rica en lecciones profundas que pueden aplicarse a la vida cotidiana. Y aunque es una historia antigua, los temas que trata siguen siendo relevantes hoy en día. Aquí te comparto algunos de los mensajes más significativos que podemos extraer de esta historia. 1. El poder de las decisiones y las consecuencias de la traición. La historia de Judas nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. La traición de Judas no solo afectó su vida, sino que también causó un impacto profundo en la vida de sus compañeros y en la historia de la humanidad. Este es un recordatorio de que las decisiones impulsadas por intereses egoístas o pensamientos negativos pueden llevarnos a resultados que lamentaremos profundamente. Aplicación diaria. Antes de tomar decisiones, especialmente aquellas que pueden afectar a los demás, es valioso reflexionar y considerar las consecuencias. Tomarse el tiempo para pensar en el impacto de nuestras acciones puede ayudarnos a tomar decisiones más sabias y responsables. 2. El arrepentimiento y el perdón. Judas sintió remordimiento por su traición, pero no pudo encontrar el perdón ni la reconciliación consigo mismo. La historia de Judas muestra la importancia del arrepentimiento sincero, pero también de buscar el perdón y la reconciliación. Mientras Pedro también negó a Jesús, encontró la redención, en contraste con Judas, quien se dejó llevar por la desesperación. Aplicación diaria. En nuestra vida, todos cometemos errores, y sentir arrepentimiento es natural. Sin embargo, es importante recordar que siempre podemos buscar el perdón y reconciliarnos, ya sea con los demás o con nosotros mismos. No importa cuán grande sea el error, siempre hay una oportunidad para mejorar y enmendar nuestros actos. 3. La pérdida de esperanza puede llevar a la desesperación. Judas es un ejemplo de cómo la pérdida de esperanza y el autojuicio excesivo
pueden llevar a la desesperación. No pudo ver una salida, y su remordimiento lo consumió hasta el punto de no encontrar otra solución que el suicidio. Esto es un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, es fundamental buscar apoyo y recordar que la desesperación nunca es la respuesta. Aplicación diaria. Todos pasamos por momentos difíciles y oscuros, y en esos momentos es clave buscar ayuda, hablar con alguien de confianza, o incluso pedir orientación espiritual. Mantener la esperanza y recordar que no estamos solos puede ser crucial para superar los momentos más difíciles. 4. El peligro de los intereses materiales sobre los valores espirituales.